Un gusto volver a compartir con ustedes su espacio Podcasts Aguacate. El día de hoy tengo el gusto de saludar y presentar, y está aquí con nosotros la doctora Anna Konieczny de Polonia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Al igual nos acompaña el maestro en ciencias Ernesto Serna. Bienvenido, maestro. Y el día de hoy vamos a platicar con la doctora Ana sobre un tema bastante interesante. El título es Nutrientes benéficos en aguacate. Y antes de entrar en materia, doctora Ana, sí le agradecería si nos puede hacer una breve exposición de su desarrollo profesional. Muchas gracias por la invitación. Sí, soy doctora de agronomía con especialización de nutrición de plantas y microbiología del suelo. En mi trabajo tengo dos enfoques. Primero, son nutrientes benéficos para las plantas como titanio, silicio o vanadio. Y mi segundo enfoque es relación entre plantas y microorganismos benéficos como bacterias o hongos micorrízicos arbusculares. Muy interesante. Pues va a ser una charla de profundidad, va a ser algunos aspectos interesantes para todos nosotros. Maestro. Pues bienvenida, doctora Ana. Quisiera que nos comentara un poquito de esta parte primero, ¿qué son los nutrientes vegetales? Para, ir armando esta parte de nutrientes benéficos, ¿no? Pero primero que nos definiera la parte de nutrientes vegetales. Sí. Un poquito. Ahora, enfoque en nutrición vegetal se cambia. Nueva definición de nutriente vegetal que propuso profesor Patrick Brown de Universidad de California incluye tanto elementos esenciales, nutrientes esenciales para plantas, como nutrientes benéficos que han demostrado beneficios para crecimiento, desarrollo de plantas y también cantidad y calidad de cosecha. Entonces, antes, platicando sobre nutriente vegetal, nos enfocamos más en macronutrientes y micronutrientes. Ahora, con cambio de definición de nutriente vegetal, hablamos también sobre nutrientes benéficos como titanio, silicio, vanadio, yodo y selenio en agricultura. Y esta nueva definición representa una nueva visión de nutrición vegetal y también cumple con requisitos de regulaciones y en nutrición vegetal y también en práctica de uso de fertilizantes con nutrientes. Esta parte de regulación me imagino que se refiere a elementos como metales pesados, ¿verdad? O sea, para separar un poquito ahí. Estos no son elementos pesados. No son metales pesados. Elementos benéficos son elementos que no cumplen criterios de esencialidad. ¿Cuáles son 3 criterios de esencialidad? Elemento se considera esencial si planta no puede cumplir su ciclo de vida sin presencia de elemento esencial. Entonces, planta no puede cumplir su ciclo de vida sin presencia de nitrógeno, fósforo, potasio o algún microelemento como hierro. Estos elementos esenciales no se pueden sustituir con otros elementos. No podemos sustituir en nutrición de planta nitrógeno, fósforo o potasio. Y conocemos bien función de estos elementos en metabolismo en fisiología de planta. Todos los elementos que no cumplen criterios de esencialidad, pero han demostrado beneficios para desarrollo y crecimiento y desarrollo vegetal y también calidad y cantidad de cosecha, se clasifica como elementos benéficos. Pero no son metales pesados, porque metales pesados son elementos que se puede decir nos hacen daño en las plantas. Estos elementos, si se aplica en cantidades recomendadas, no hacen ningún daño, más benefician planta, no intoxican planta como elementos, como metales pesados. Sí, para hacer esa separación, ¿no? De que no haya confusión. No sé, Inge, si tengas... Sí, a ver, doctora Konieczny, entonces, ahorita analizando lo que nos está comentando, una cosa es un nutriente vegetal, que es con lo que nos inició la conversación, pero ahorita nos está hablando entonces ya de lo que es un nutriente esencial. ¿Cómo diferenciaríamos, vamos a decirlo de alguna manera, el término nutriente vegetal
con lo que sería un nutriente esencial. Ok, nutriente vegetal es un término general Sí. y que se divide entre nutrientes esenciales o elementos esenciales y nutrientes benéficos. Elementos esenciales, nutrientes esenciales, planta necesita. Si no aplicamos, planta no puede sobrevivir, no puede dar rendimiento. En caso de nutrientes benéficos, benefician planta, pero si no aplicamos estos nutrientes, planta puede crecer, desarrollarse y dar rendimiento. Entonces, hasta ahí estaríamos con, digamos que, definir su nutriente vegetal y qué son los esenciales. Sin esos Sí, no nutriente vegetal y nutrientes esenciales. esenciales. Entonces, ahora, ¿qué serían ya los, para precisar un poquito, qué serían los benéficos para que nosotros, quizás algunos de nuestros escuchas, ¿verdad? No conocen este término y para mí también es nuevo, aunque ya los conocemos en elementos, pero como concepto, ¿qué sería entonces el nutriente benéfico? Nutrientes benéficos son nutrientes, como mencioné, que no cumplen criterios de esencialidad, pero entonces no son esenciales para todas las especies vegetales. Existen algunos nutrientes benéficos que son esenciales para algunas especies. Por ejemplo, silicio se empieza a considerar esencial en cultivo de arroz. Cobalto, que es esencial en cultivos leguminosos para fijación de nitrógeno atmosférico, con simbiosis con bacterias rhizobias. Pero estos elementos benéficos no son esenciales para todas las especies vegetales. Plantas pueden crecer, pueden dar rendimiento si no aplicamos estos elementos. No existen síntomas de deficiencias de estos elementos. No conocemos síntomas de deficiencia de titanio, silicio o vanadio en la planta. Pero cuando aplicamos estos elementos en bajas concentraciones, bajas cantidades, tienen efecto benéfico en crecimiento, desarrollo de las plantas, estimulando varios procesos fisiológicos en planta, como por ejemplo polinización, cuaje, fotosíntesis, absorción de nutrientes. Entonces podemos decir que nutrientes esenciales son para nutrir planta. Nutrientes benéficos son para estimular varios procesos fisiológicos en la planta. O sea que entonces estos benéficos pudiéramos hablar ahí de calidad, de otros criterios, pero que si están, excelente, pero si no están, no hay ningún... No hay ningún daño para la planta. Si no están, no aplicamos, no están presentes en suelo, en medio ambiente, planta puede desarrollarse. Pero si aplicamos en bajas cantidades, bajas concentraciones, estimulamos procesos fisiológicos en la planta como resultado nos da planta más resistente, más vigorosa, mayor cantidad y mejor calidad de rendimiento. Sí, esos serían los beneficios, ¿no? Sí, porque entonces este último aspecto que está comentando, doctora Ana, es muy importante. ¿En qué sentido? Siempre un productor, siempre un técnico, un ingeniero que esté relacionado con la producción, busca un alto rendimiento. Y el rendimiento no es aumentar la cantidad de un fruto, por ejemplo, o en su defecto aumentar nada más la calidad, sino que deben de ir de la mano estos dos aspectos, calidad y cantidad, y esto obviamente se traduce en un rendimiento. Pero entonces estos nutrientes benéficos están enfocados a ello, aumentar ese rendimiento en particular. Sí, aumentar rendimiento particular y aumentar calidad rendimiento, porque como menciona usted, estos dos parámetros son muy importantes, porque no solo queremos producir más, pero tenemos que producir mejor calidad de fruta, porque tenemos expectaciones de mercado de consumidores que quieren fruta de mejor calidad, más tamaño, peso de la fruta y también parámetros nutricionales. Por eso es muy importante, en mi opinión, y yo trabajo con elementos benéficos 20 años, introducir estos elementos
en nuestro programa de nutrición. Porque ahora con cambios climáticos que tenemos, que nos generan estreses abióticos, sequía, alta radiación, falta de agua, falta de lluvias, alta temperatura, tenemos que buscar manera para estimular planta para que esté más resistente a condiciones climáticas desfavorables y se puede decir no gasta tanta energía para recuperarse que planta puede dedicar en aumento de rendimiento y calidad del rendimiento. Ok. A ver, doctor, entonces aquí analizando de lo que hemos estado comentando ahorita, habla usted de nutriente vegetal, después hablamos de nutriente esencial, ahorita de benéficos. Esta clasificación, por decirlo de alguna manera, ¿puede existir la posibilidad de que por la necesidad del cultivo de la planta pueda cambiar de clasificación alguno de estos elementos? Sí, claro, esta clasificación no es permanente. Tenemos nuevos métodos de analizar cómo algún nutriente tiene efecto en fisiología de las plantas, su papel en metabolismo de plantas y también podemos ver necesidades de plantas en algunos elementos. Entonces, como sabemos y podemos descubrir más y más de cada elemento, es seguro que esta clasificación de nutrientes benéficos se va a cambiar en futuro. Eso pasó, por ejemplo, con níquel. Antes de años más o menos 80s, 90s del siglo anterior, considerando como elemento benéfico para planta. Y desde que sabemos función de níquel en metabolismo de nitrógeno en la planta como centro activo de enzima ureasa que hidroliza la urea en la planta, níquel brincó en su clasificación de elementos benéficos a elementos esenciales. Y ahora se considera elemento esencial para planta. Y lo mismo, en mi opinión, va a pasar paso a paso con algunos elementos benéficos. El primer candidato para brincar es silicio. Sabemos más y más sobre silicio, su papel de fisiología de planta, cómo funciona en la planta. Entonces, conocemos o sabemos que agricultura con tantos estreses y como silicio, que es elemento que nos ayuda en estreses abióticos y bióticos, necesita aplicación de silicio. Se puede decir que silicio se convirtió en un elemento agronómicamente esencial. Todavía no está esencial en clasificación, pero sí conocemos y sabemos más que hay necesidad de aplicar este elemento en nuestro programa de nutrición. Exactamente. Entonces, doctora, ya tendríamos la justificante del por qué incluir. Ahorita estamos en la situación de aguacate, que es el que más se produce y que se exporta además, porque ya usted lo comentaba de los mercados. Pero entonces ya tendríamos una justificante para incluirlo o incluir estos elementos benéficos en la producción de aguacate. Actualmente puedo decir que sí, y cada año yo veo más necesidad para incluir estos elementos. Como mencioné, ahora tenemos condiciones climáticas más desfavorables, o se puede decir cambios climáticos. En todo el mundo, no llueve cuando debería llover o llueve cuando no, cuando no debería llover. Entonces tenemos problemas con estreses abióticos, sequía, alta radiación, falta de agua, falta de lluvias y todos estos factores de estrés abiótico nos hacen planta, se puede decir, más débil. Entonces eso se refleja en menor rendimiento y peor calidad de rendimiento. Suelos. Tenemos suelos más pobres. Es normal porque producimos más. Tenemos, se puede decir, producción más intensiva. Entonces, suelos degradados con parámetros físicos, químicos o biológicos que no cumplen requisitos de las plantas, también tienen efecto en producción. Y más sobre qué hablamos,
En cada área de nuestra vida tenemos competencia y también en la agricultura. Productor quiere producir más porque es ingreso. Entonces nos expectamos más de nuestras plantas. Y como expectamos más de nuestras plantas en producción, tenemos que estimular planta para que sea más fuerte y nos da más mejor rendimiento. Y como mencioné, elementos benéficos son elementos que estimulan varios procesos fisiológicos en la planta, nos pueden ayudar en estos aspectos y también mejorar calidad, que ahora calidad de la cosecha es muy importante. Gente que compran, que consumen los frutos, tienen más acceso, se puede decir, a conocimiento, valores nutricionales, cómo escoger fruta de buena calidad. Entonces, mercado nos pide, expecta de productores, porque yo también era productora, no aguacate, pero por ejemplo manzana, cereza o tomate. Y ahora se ve que mercado expecta más en calidad que antes. Entonces, para cumplir estos requisitos de mercado, tenemos que estimular nuestras plantas. Me queda una duda. ¿Será que ahorita que estaba comentando que hemos degradado los suelos o los hemos exprimido literal, pero será que había esos elementos en el suelo y bueno, nosotros los fuimos extrayendo en el tiempo? No tanto elementos benéficos, más que algunos otros elementos esenciales. Elementos benéficos sí están en el suelo. Por ejemplo, tenemos titanio en el suelo, es noveno elemento más abundante. Sí. Tenemos silicio en el suelo, que es segundo elemento más abundante. Pero estos elementos en suelo están en formas no disponibles para las plantas. Por ejemplo, estos dos. Porque están en minerales que no son solubles en agua, entonces no son disponibles para las plantas. Planta no puede tomar estos elementos del suelo o no puede tomar en cantidades que permiten bioestimulación de la planta. En suelos degradados más se refiere a, por ejemplo, peor actividad microbiana, peor disponibilidad de varios nutrientes, por ejemplo, fósforo, que en suelos alcalinos está fijado por iones de aluminio o hierro, o ácidos, perdón, o en suelos alcalinos por iones de calcio. Entonces, mejorando propiedades del suelo, aumentamos vida microbiana, contenido de materia orgánica, disponibilidad de nutrientes. Y hay algunos nutrientes benéficos, como por ejemplo silicio. Cuando aplicamos vía al suelo, nos puede ayudar en mejorar propiedades del suelo. Sí, entiendo esta parte. Ahora, incluso aquí algunos análisis de suelo, sobre todo análisis de suelo, no los determinan todavía silicio. Hay algunos laboratorios que sí ya trabajan silicio, pero ahora, los demás elementos, ¿dónde tendremos que saber si lo tenemos o no lo tenemos? Como mencioné, sí hay análisis más que cuando hablamos sobre metales, como por ejemplo titanio en el suelo, podemos ver el tema de análisis de contenido de estos metales. Pero como mencioné, estos metales en el suelo van a estar presentes en muy bajas cantidades porque son parte de minerales que no son solubles en agua. Entonces, cuando no son solubles, para, por ejemplo, liberar muy pequeñas cantidades de silicio o titanio del suelo, estos minerales tienen que pasar por proceso de meteorización, con actividad de microorganismos, con temperatura, con lluvias. Entonces, por eso, liberación de elementos benéficos es muy lenta. Y cantidades que se liberan es muy poca. Entonces, en este caso, si queremos bioestimular planta con elementos benéficos o más nutrir planta con elementos benéficos, deberíamos considerar una aplicación externa de estos elementos en nuestro programa nutricional. Muy bien. Y aquí es algo importante lo que mencioné hace unos segundos, doctor, en el sentido de que a veces en los análisis de suelo
se observa la cantidad de nutrientes, pero es muy importante ver si hay o no hay esa disponibilidad de los mismos. Es correcto, y no solo, y más que se trata cuando hablamos sobre nutrientes esenciales, macronutrientes y micronutrientes. No es que tenemos alguna cantidad del nutriente en el suelo, pero cuánto de este nutriente está disponible para la planta puede tomar y nutrirse con este elemento. Por ejemplo, si consideramos fósforo, se estima que solo 2 a 10% de fósforo total en el suelo está disponible para las plantas, porque como mencioné, en suelos ácidos tenemos iones de aluminio y hierro que nos fijan fósforo, en suelos alcalinos iones de calcio. Entonces, en nuestro manejo nutricional y también análisis del suelo es muy importante no solo saber cantidad total de nutriente, pero también cuánto nutriente de esta cantidad está disponible para la planta y condiciones o propiedades del suelo. Nuestro pH del suelo que también afecta disponibilidad de nutrientes, actividad microbiana del suelo que también nos ayuda en mejorar disponibilidad de nutrientes. Así es. Sí, ¿a qué manera entonces, por ejemplo, ahorita mencionaba también el titanio? Dentro del mundo que nos atañe, por ejemplo, en este podcast de la producción del aguacate, ¿qué función tendría el titanio, sobre todo, por ejemplo, en este cultivo? Titanio tiene 4 beneficios para la planta y también para aguacate. Yo trabajo con titanio, como mencioné, 20 años, tratando de descubrir papel de titanio en fisiología de las plantas. Muy importante en caso de titanio es aplicar forma de titanio o cada elemento benéfico disponible para las plantas. Como mencionamos, planta tiene que recibir elemento en forma disponible para obtener beneficios. Y hablando sobre beneficios de titanio en cultivo de aguacate. Este año acabo de realizar ensayos aquí en Michoacán en aplicación de titanio en aguacate. Y me dio 4 beneficios. La verdad me confirmó beneficios que podía observar en otros cultivos con cuales trabajaba antes. Mejorar polinización y cuaje. Sabemos que aguacate tiene mucha flor, pero cuaja poco. Amarra poco. Entonces, no significa que aplicando titanio vamos a tener, superamos potencial o fisiología de planta, pero podemos estar en este nivel más alto de amarre, de rango de amarre que tiene aguacate. Segundo parámetro muy importante, calidad de fruta. Aplicación de titanio, aumento peso y calibre de fruto, y eran como aumento significativo entre 5, 10 y más %. Aumento contenido de materia seca en fruto, contenido de potasio y calcio, incluyendo calcio ligado, que sabemos que es muy importante fracción de calcio total para estabilidad e integridad paredes celulares, que nos da más resistencia y más vida de anaquel de fruto. Esto es en caso de calidad y cantidad de rendimiento. En caso de planta, me ayudo en mejorar fotosíntesis. Proceso muy importante, fábrica para generar azúcares, más en aguacate, que tiene frutas a base de grasa, no a base de carbohidratos, y para mantener y nutrir este tipo de fruta, planta gasta más energía. Y último parámetro, mejorando estado nutricional de planta, mayor absorción de macronutrientes y micronutrientes. Entonces me aumento eficiencia de nutrición de planta. Y cómo, bueno, a lo mejor ya tienen el trabajo que están haciendo actualmente o lo que ya han hecho, aquí en México con aguacate, ¿cómo lo están aplicando? ¿Vía foliar al suelo? ¿Cómo tendría que ponerlo en el usuario? Aguacate y general en la mayoría de mis ensayos yo aplico titanio
en manera foliar, porque me interesa que planta tome titanio y utiliza rápido en su metabolismo. Y yo podía ver la diferencia. Si se aplica foliar con enfoque a calidad y cantidad de cosecha, me funciona mejor. Si quiero lograr efecto en fotosíntesis o aumentar absorción de nutrientes, se puede aplicar vía riego, pero con enfoque rendimiento y calidad de rendimiento, mi recomendación es foliar. ¿No? Muy bien, pues muy bien, doctora Ana. Con esto yo creo que damos apertura a muchas oportunidades de explorar estos temas. Agradecemos también la disposición que tiene aquí para este tipo de temas, ¿verdad? De nutrición, de manejo fisiológico alternativo, porque ya no es algo tradicional, Convencional. sí. Entonces, pues con estos podcasts esperamos que nuestra audiencia, nuestro público pueda fortalecer sus conocimientos y bueno, pues, seguramente explorar más y más adelante podemos hacer otra parte quizás de algún elemento. Ahorita nos hablaba de titanio, de otros elementos, ¿no? Que por ahí habló de yodo también, que lo usamos con otro objetivo, pero también se puede. Con vanadio también, que de repente no lo vemos. El que más conocido, pues ya lo comentó, es el silicio. No sé si quieras hacer algún... Pues nada más cierre agradecerle, doctora, los conceptos, la charla, maestro Serna, y pues a manera de conclusión, que nos mandara un mensaje desde su perspectiva sobre este tema tan interesante, doctora. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta plática, fue un placer estar con ustedes. Y conclusión, como mencioné, agricultura se cambia. Agricultura expecta más de nosotros, más de plantas, mercado expecta más de nosotros, más de plantas. Entonces, deberíamos ahora tratar plantas, yo siempre digo como deportistas de alto rendimiento, que necesitan su nutrición, su estimulación y su regeneración para cumplir nuestras expectaciones de rendimiento y de calidad de rendimiento. Pues sí, pues muchas gracias. Gracias. Con esto cerramos este podcast de nutrientes benéficos en el cultivo de aguacate y esperamos que pues haya mucho más de estos. Y muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia que nos sigue. Hasta el próximo capítulo de Podcasts Aguacate. Muchas gracias. Gracias. Doctora.